Seguimos en el aire de Radio Urbana Buenos Aires y la verdad que en la idea de este bloque para Noticia Web TV y nuestra emisora, lo que quiero es profundizar sobre la marcha de la economía y entender un poquito más qué nos está pasando y también qué es lo que puede llegar a suceder a futuro. Santiago Frasquina es economista y está con nosotros. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto estar acá de vuelta. Bueno, la verdad que la primera entrevista que tuvimos hace unos 15 días me gustó mucho porque para mí es troncal analizar el tema del endeudamiento. ¿Qué pasó con la deuda externa? De esto no se habla mucho porque básicamente uno piensa en el discurso oficial que nos están hablando de la necesidad de un presupuesto de ajuste fuerte para déficit cero y a partir de ahí, con el dólar que más o menos se ancle en 40, la economía tendría que empezar a marchar el año que viene. Esto nos adentra en una situación de recesión muy fuerte, pero en el medio hemos visto un endeudamiento brutal y me gustaría que me lo cuentes. Sí, exactamente. Primero romper un mito, que dicen que la deuda externa es para cubrir el déficit fiscal. Eso es verdaderamente un mito porque el déficit fiscal es en pesos. El Estado gasta y recauda en pesos y el déficit es en pesos. Pero él se está endeudando en el extranjero, el gobierno nacional, con lo cual, si vos querés cubrir el déficit fiscal, te endeudás en el mercado interno con pesos y no tenés que endeudarte en el mercado extranjero en dólares. Y de la manera que se hizo. Exacto. ¿De cuánto estamos hablando del endeudamiento de Macri y Cambiemos de diciembre del 2015 a la fecha? En 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares, exactamente. En un cálculo más o menos, no tengo el dato, similar a lo que fue la deuda externa acumulada del periodo de la dictadura Alfonsín y Menem. Sí, en términos netos es eso. O sea, semejante periodo monstruoso para la Argentina, y estamos hablando de más de 2 décadas y media, es similar a 3 años de Cambiemos, sí, con la hipoteca que significa un endeudamiento para el futuro. Sí, exactamente, y esto te da 1.300 dólares por segundo en promedio de endeudamiento externo del gobierno de Macri. A tal punto que emitió, y esto sí es inédito, un bono a 100 años implica endeudar a 26 gobiernos. Claro. Yo siempre digo imagínate que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en el 1918. Una cosa así como lo que en principio hizo Rivadavia y terminó de pagar Perón. Bueno, y esto implicaría, que estaríamos 26 gobiernos que tendrían que estar pagando la deuda externa que generó el gobierno de Macri. A mí lo que más me sorprende de este relato en relación a gente que ha estudiado por lo menos esto en historia, en la escuela secundaria, es pensar que efectivamente el ajuste cero nos va a llevar a una situación de bonanza económica con semejante deuda externa. Pareciera que la deuda externa no tiene que ver con nuestra cotidianidad, pero digo, esto también abarca una gran cantidad de Producto Bruto Interno muy fuerte respecto de lo que significa esta deuda y lo que hay que pagar el año que viene. Exacto, para mí el rol del FMI ahora va a ser y es garantizar que el gobierno de Macri y los que vienen, pero en principio el de Macri, le pague la deuda externa y la deuda pública religiosamente, o sea que ese es su rol. Inclusive el FMI es lobista, digo, sobre todo a partir de la crisis de la deuda de 1982, cuando México cayó en default, que fue el primer país latinoamericano en defaultear su deuda. Sí. Ahí el FMI empezó a tener un rol muy fuerte en la región para que ningún país latinoamericano siga el ejemplo de México y termine defaulteando la deuda. A veces, obviamente, no siempre lo consigue eso. La pregunta que le hago a todos, ¿era necesario ir al Fondo Monetario, volver al Fondo Monetario? No, obviamente que no, y ahora estamos pagando esas consecuencias, porque si el rol del FMI es garantizar que le paguemos la deuda a los bancos, bueno, el presupuesto 2019 está hecho por el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Vos fijate que el único ítem que crece en términos reales en el presupuesto 2019 es el pago de la deuda pública. El año que viene vamos a pagar 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública, repito, 1.100.000 pesos. Bien, y respecto de los números que tienen que dar para el ajuste cero para poder pagar, también hay una gran duda, un gran signo de interrogante, sí, por más que se llegue a esos números tan difíciles, que es balancear un poco para que los números no te den en rojo, si efectivamente vas a poder pagar los intereses o no te va a alcanzar. ¿Qué pensás de eso?
No, inclusive el problema no solo es que vos conseguís con el ajuste fiscal conseguís los pesos, el problema también extra va a estar si tenés los dólares, porque después con esos pesos que conseguís del ajuste fiscal tenés que ir a comprar los dólares. Supuestamente el FMI nos va a bajar un montón de dólares, pero si vos analizás el déficit externo, que es lo que necesitas para financiar en dólares, no te da hasta fines del 2019 con los dólares que te va a bajar el Con Fondo lo que hay un Monetario riesgo de Internacional. default muy grande. Y sí, y por eso el sistema financiero internacional desde enero de este año viene olfateando un default del gobierno argentino. Por eso en enero nos hicieron el último préstamo en los bancos privados, que fue de 9.000 millones de dólares, y a partir de ahí no nos prestó más. Dos temas que evidentemente los intentaron poner en agenda estos últimos días. Uno es las declaraciones del titular del Banco Central, Guido Sanleris, planteando hay que secar la plaza de pesos. ¿Eso no significa más recesión? Bueno, y ahora me parece que el gobierno lo único que está aspirando es no tener que defoltear en la deuda, y por eso patea todo el 2020. Ahora, para mí entregó la economía real. ¿Qué significa entregar la economía real? Ya sabe que no puede hacer política económica para hacer crecer la economía, para bajar la inflación, para industrializar la economía, para sostener las pymes, con lo cual lo que hizo es mucho más restrictivo el tema de la política monetaria, lo hizo totalmente contractiva, con lo cual lo que vos vas a tener es una profundización de la recesión económica, lo que queda este año y el año que viene. Bien, el tema de la flotación cambiaria, de la banda cambiaria, poniendo entre 34 y 44, ¿eso qué significa? Sí, la verdad que trata de volver a generar una sensación de tranquilidad cambiaria para poder, desde mi perspectiva, volver a reeditar una burbuja financiera que la habían hecho los primeros 2 años del gobierno con las LEVAC. Ahora le cambiaron, LELIC. Ahora, esa burbuja financiera necesita un tipo de cambio más o menos estable. Entonces, ellos te van a ir garantizando, supuestamente, vamos a ver si lo pueden sostener, una banda de entre 44 y 34 pesos, pero que va aumentando 3% todos los meses. Con lo cual, la banda más alta a fin de año va a estar en 50, casi 50 pesos. Y el año que viene va a seguir aumentando esa banda. Ahora, en paralelo, para que esto se pueda dar, momentáneamente te mueve una tasa de interés al 72%. 72%. ¿Qué país productivo puede ser viable con esa tasa de interés? Ninguno, y por eso lo que está pasando es que para garantizarte eso, te ponen la tasa de interés de la LELIC, que es el nuevo instrumento financiero, en lugar de la LEVAC, a 72%. Digo, no hay ningún país ni ninguna actividad productiva que pueda generar una rentabilidad del 72%. Las pymes se financian con cheques. Ahora, si vos te cobran una LELIC 72%, ¿cuánto te cobra un banco para renovar un cheque a una pyme para poder capitalizarse y poder pagar a sus proveedores? Y la realidad que va a estar en algunos casos casi 80 y por arriba del 100%. Bien, estamos dialogando con Santiago Frasquina, economista, y ahora viene la situación en función de las consecuencias. Te pregunto qué números manejás o tu análisis sobre la pobreza y la desocupación, efectivamente, que son los efectos lamentables y colaterales de esta crisis. Bueno, ya el INDEX acaba de sacar el dato de desempleo que rondó el 9.6% en promedio. Pero ya para el conurbano bonaerense, que es donde más se está impactando en forma negativa las políticas económicas del gobierno, ya tenemos desempleo por arriba del 12%. Volvemos a las tasas de desocupación de 2 dígitos, con lo cual esa es la situación más grave. Ahora, si vos además haces una política monetaria contractiva, como ya está haciendo el Banco Central, y además para el presupuesto 2019 decís que vas a ajustar 500.000 millones de pesos, porque eso es lo que va a ajustar para el año que viene, bueno, este desempleo va a superar el año que viene el 15%. Claro. Y lo mismo con la pobreza. La pobreza va a rondar en este modelo económico 40%, inclusive por arriba de 40%, porque hay dos fenómenos. La pobreza tiene dos impactos. El primero es la tasa de desocupación. Sí. Si crece el desempleo, crece la pobreza y vos vas a tener más desocupados. Y segundo, la pulverización de los ingresos reales. La tasa de inflación siempre está por arriba de los aumentos de los ingresos de los argentinos, tanto la jubilación como los salarios de los trabajadores, como la asignación universal por hijo. Ahora, si crece la desocupación y pulverizar los ingresos reales, la consecuencia inevitable es que vas a tener pobreza por arriba del 40%. Santi, un lujo, realmente, y gracias por la visita en la mañana de Urbana Buenos Aires. No, gracias a usted. Muy claro, concreto y planteando data a data lo que se necesita de una entrevista que también vamos a ver en la Noticia Web TV y en nuestros portales informativos. Gracias, Gracias a usted. Santiago Frasquina pasó por aquí en la mañana de Urbana Buenos Aires. Pausa, tema musical y continuamos aquí junto a Pablo Varela y Nicolás Márcico. Dale.